¿Qué ocurre con el ítem B de este ejercicio 2? Que les dicen cuál será dicha altura si se quiere trabajar con un coeficiente de seguridad de 1,25 metros. A ver qué significa eso del coeficiente de seguridad. En el ítem A vimos que la presión ejercida por un líquido dentro de un recipiente se calculaba como el peso específico del líquido por la altura desde el punto en donde estoy calculando la presión hasta la superficie libre del líquido. Observando la fórmula puedo determinar que la presión y la altura son variables directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir que sean directamente proporcionales? Esto se ve en la primaria. Quiere decir que como esto es una constante, y la presión y la altura están a la altura ambas del numerador en la ecuación, cuando una aumente, la otra va a aumentar, o bien cuando una disminuya, la otra también va a disminuir. A eso se refiere con que sean directamente proporcionales. ¿Y esto qué va a querer decir? Si la altura aumenta, si la altura a la que coloco el tanque de agua aumenta, si lo pongo más arriba, la columna de líquido va a ser mayor. Entonces, la presión con la que llegue el líquido a este punto, por ser directamente proporcional a la altura, también va a ser mayor. Entonces, y lo mismo si disminuyera, si bajara la posición del tanque, va a disminuir la altura entre el punto A y la superficie libre del líquido en el tanque, y si disminuye la altura, va a disminuir la presión. El hecho de que me digan que me permiten trabajar ahora con un coeficiente de seguridad, un coeficiente de seguridad de 1,25, quiere decir que me permiten desplazar el tanque hacia arriba o hacia abajo, es decir, modificar esta altura, de manera que la presión con la que el líquido ingrese al calefón tenga ahora un 25% más de margen, de ahí el 1,25. ¿Sí? Esto es un 100 más un 25%, es un 125%, si hacen 125 sobre 100, les da este 1,25. Entonces me están permitiendo modificar, repito, la altura del tanque para que se modifique la presión de ingreso del agua en el calefón y aumente un 25%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahora la presión permitida de ingreso del agua en el punto A en el calefón, la presión ahora en el ítem B, es 1,25 veces lo que era la presión en el ítem A. Esa presión que la habíamos escrito en gramo fuerza por centímetro cuadrado y nos había dado en su momento 200 gramos fuerza por centímetro cuadrado. Hay que hacer entonces esta cuenta, descubrir luego cuál va a ser el valor nuevo de la presión permitida en el ítem B, volver a esta formulita, poner en donde dice presión no el valor del ítem A, sino el valor de B, del ítem B, es decir, de la presión corregida por este factor de seguridad, y despejar cuál va a ser la nueva altura permitida bajo ese coeficiente de seguridad. Lo repito, descubro cuál es la presión permitida en el ítem B, corregida por el coeficiente de seguridad, vuelco esa nueva presión, que insisto, hay que hacer la cuenta, en la fórmula, en la misma que usamos en el ítem A, y vuelvo a despejar el valor de la altura. Van a ver que me va a dar distinto y de hecho me va a dar mayor que lo que era la altura en el ítem A. ¿Por qué? Porque al permitirle un 25% más de margen al valor de la presión en el ítem B va a ser mayor, y si la presión ahora es mayor, por ser directamente proporcional a la altura también va a ser mayor.